Bienvenido a tu devocional Maná del Cielo. El día de hoy reflexionaremos en la siguiente meditación: la verdad que tiembla, teniendo como base bíblica Santiago 2:19. En nuestra vida cristiana con frecuencia nos encontramos luchando con dudas sobre la existencia y el poder de Dios. Sin embargo, la cita antes mencionada nos revela una verdad inquietante. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta poderosa declaración nos muestra que incluso los demonios reconocen la realidad divina. A diferencia de nosotros, ellos no tienen el lujo de la duda. Su conocimiento de Dios es tan certero que les produce terror. En consecuencia, si Satanás fuera honesto, admitiría que su estrategia más efectiva es sembrar dudas en nuestros corazones sobre algo que él mismo sabe que es absolutamente verdadero. Veamos un ejemplo bíblico. Recordemos el pasaje en Marcos 5 del 1 al 13, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios en la región de los Gadarenos. Cuando estos espíritus malignos vieron a Jesús, no pudieron ocultar su terror y reconocimiento. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, clamaron. No cuestionaron su identidad ni su autoridad. Reconocieron inmediatamente que Él era el Hijo de Dios. Es más, le suplicaron: te ruego que no me atormentes. Estaban tan desesperados por escapar de su presencia que le pidieron entrar en un hato de cerdos cercano. Jesús lo permitió y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, los cuales se precipitaron por un despeñadero hacia el mar. Este relato nos muestra claramente cómo los demonios no solo creen en el poder de Cristo, sino que le temen profundamente. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si el enemigo fuera sincero, nos diría que somos necios. Él sabe perfectamente que Dios existe y conoce su poder, mientras nosotros constantemente cuestionamos a Dios. Satanás trabaja arduamente para hacernos creer que Dios no es real, que se ha olvidado de nosotros, aprovechándose de nuestra impaciencia e inmadurez espiritual. El enemigo comprende que Dios no siempre responde inmediatamente, sabiendo que esos tiempos de espera están diseñados para fortalecer nuestra fe. Sin embargo, Satanás conoce nuestra fragilidad y lo fácil que nos es derrumbarnos ante la adversidad, utilizando esos momentos para sembrar dudas sobre el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Veamos una conclusión. La honestidad de Satanás revelaría su mayor temor. Creyentes que reconocen y abrazan la verdad que él no puede negar. Cuando comprendemos que nuestro adversario tiembla ante el poder de Dios, adquirimos una nueva perspectiva sobre nuestras luchas espirituales. Las dudas que enfrentamos no son evidencia de la ausencia de Dios, sino de la desesperada estrategia del enemigo para alejarnos de aquel cuyo poder Él conoce demasiado bien. Por tanto, cada vez que experimentemos dudas, debemos reconocer que estamos siendo tentados a cuestionar lo que incluso los demonios saben con mucha certeza. Nuestra fe, a diferencia del conocimiento aterrador de los demonios, puede transformarse en amor y confianza a nuestro Creador.